hace unos momentos la presentación que se hizo con este foro de discusión y donde participaban exdirectores del Consejo de Promoción Turística de México, la radiografía precisamente de este consejo. Ahora a continuación está por iniciar esta visión del Consejo de Promoción Turística de México en voz y con la presentación del licenciado Rodolfo López Negrete, director general de este Consejo de Promoción Turística, y donde dará lo que se espera para estos próximos años, ese sexenio que prácticamente recién comienza hasta el 2018. ¿Cuál es la visión de este Consejo de Promoción Turística de México? Es lo que le llevaremos a continuación a través de las cámaras y micrófonos del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Posteriormente, terminando esta presentación con la conferencia de prensa, será una breve pausa para la comida de la gente que está visitando este foro, y a las 4 de la tarde retomaremos con la última actividad del día previa a la clausura oficial. Vámonos directamente a esta visión del Consejo de Promoción Turística de México. Tendremos la participación del director general del Consejo de Promoción Turística de Cancún. Como han visto, hemos tenido dos ejercicios en donde en un primer momento 4 o 5 panelistas que tienen indudable experiencia en la materia, inclusive que han encabezado las instituciones ejecutoras de la política turística de la Secretaría de Turismo, han estado presentes compartiendo sus experiencias en el ejercicio que les correspondió, para después escuchar la presentación de quien hoy actualmente en la Administración Federal presente encabeza los esfuerzos institucionales. Y es el caso de nuestro invitado de esta tarde, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria turística y 15 años de posiciones de alto nivel en la industria del entretenimiento. Rodolfo López Negrete cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y una maestría en Mercadotecnia por la Universidad de Arizona. Con respecto a su carrera en la industria del entretenimiento, fungió como presidente de BMG Entertainment para México y Centroamérica. Fue también nombrado vicepresidente senior para Latinoamérica con base en Miami, donde fue responsable del mercado hispano de Estados Unidos y todos los territorios de habla hispana y portuguesa, incluyendo España y Portugal. Se desempeñó también como presidente de la sociedad formada por EMI Music y Televisa con base en Miami. En el sector de la hospitalidad, colaboró durante 13 años con Hyatt International, donde se desempeñó como vicepresidente regional para México y presidente del Consejo de la Sociedad entre Hyatt International y Corporación San Luis. En 2010, en abril de 2010 y hasta diciembre de 2012, se desempeñó como director general adjunto del Consejo de Promoción Turística de México, y fue a partir del inicio de la administración presente cuando es nombrado director general del Consejo de Promoción Turística de México. Le damos la bienvenida a Rodolfo López Negrete Coppel. Buenas tardes, muchas gracias. Quisiera antes que nada reconocer y agradecer a Fernando Martí y su equipo de trabajo por esta invitación al foro, que indudablemente ha sido muy productivo para todos los que estamos participando. También quiero reconocer y agradecer a mis antecesores, los directores generales que han llevado las riendas del Consejo de Promoción Turística, particularmente los que participaron en este panel tan interesante que acabamos todos de presenciar, y les agradezco sus contribuciones al Consejo de Promoción Turística y sus contribuciones a la promoción de México y de los destinos durante su gestión. También quiero agradecer al equipo de trabajo del Consejo de Promoción Turística actual. Se encuentran conmigo varios colaboradores que han sido arquitectos de la estrategia de promoción del país en los últimos casi 3 años. Gerardo Llanes, que es nuestro director ejecutivo de Mercadeo, Eligio Serna, que es nuestro director ejecutivo. ¿No se escucha bien? ¿No? Nuestro director ejecutivo de operación con destinos, José Luis Rangel, coordinador del área de operación de destinos también, y Yadira López, coordinadora de Relaciones Públicas del Consejo de Promoción Turística. Y también pues, los que no están presentes aquí, que están en México y que están en el extranjero.
La presentación que armé para este día fue una presentación más orientada a una visión a futuro. Una visión a futuro. Sin embargo, estuve atentamente tomando notas de todas las inquietudes que salieron en el panel anterior y decidí hacer una pequeña modificación y atacar los puntos que pensé son los más relevantes y de mayor interés para toda la audiencia, que fueron discutidos con los directores generales y los participantes del panel que acabamos de presenciar, para tratar de tener algún tipo de retroalimentación de la administración actual a estas inquietudes muy válidas que salieron y se fueron discutidas, y darles la óptica de la administración actual del Consejo de Promoción Turística, cómo estamos de una manera muy precisa y muy compacta atacando este tipo de temas. Evidentemente hablamos se discutió muy claramente el tema del presupuesto, voy a hablar de eso. Pero voy a arrancar ahorita con la visión a futuro y luego voy a regresar a darles un contexto de cuál fue la estrategia y cuál ha sido la estrategia durante la gestión que hemos llevado en el Consejo de Promoción Turística de abril 1 del 2010 al cierre del 2012, para que tengan ambas radiografías, porque evidentemente las estrategias están predicadas en las condiciones del entorno. Y las estrategias son dinámicas dependiendo de las necesidades que el país tiene o tenía, y de acuerdo a esas diseñamos las estrategias, evidentemente. Pero vamos a hablar un poquito del futuro. ¿Cómo contribuimos al sector? Y obviamente esto suena muy elemental, pero muchas veces cuando uno tiene la brújula en la responsabilidad que uno tiene como director general del Consejo, y tiene uno la gran responsabilidad de la aplicación de los recursos que el Consejo maneja, es muy importante tener clarísimo cuáles son los objetivos que vamos a perseguir. Y aunque suenen muy obvios, muchas veces podemos, en este negocio de la mercadotecnia, como ustedes saben, cometer errores e invertir recursos en donde pensamos nosotros van a generar los mejores resultados, pero que no están alineados realmente con la estrategia macro que queremos. Sin duda alguna, posicionamiento de México como destino turístico de clase mundial ante el gran reto que hemos vivido en los últimos años de percepción contra realidad. Y cómo poder cerrar esa brecha entre la percepción de los consumidores en el extranjero, sobre todo, contra la realidad del país y la realidad de los destinos específicos del país. Segundo, incrementar la derrama económica generada por el turismo, nacionalmente e internacionalmente. Y esto está alineado con un México próspero y un México incluyente. Y no está en número 2 por una casualidad. Como pueden notar, está encima del volumen. Lo que nosotros necesitamos hacer en la visión nuestra es dejar de pensar en ranqueos de volumen. Ustedes son empresarios, muchos de ustedes, y saben que si uno quiere estimular volumen, pues podría ser vía bajar precios. E inmediatamente el consumidor probablemente se va a estimular a comprar el producto o comprar el servicio. Esa no es la dirección que queremos llevar a México. Si queremos ser un destino de clase mundial, necesitamos enfocarnos en la derrama. Necesitamos enfocarnos en el consumidor que realmente va a dejar una derrama importante en nuestro país, utilizando todos los productos y servicios más posibles que podamos ofrecer y como consecuencia generar esa prosperidad que estamos buscando con turismo. Y tercero, no podemos dejar fuera
de que también el volumen nos interesa evidentemente, pero no encima de la derrama y no a costo de sacrificar la derrama. Entonces, estos objetivos, por eso son tan importantes que los tengamos muy, muy claros, porque basados en los objetivos, la estrategia del Consejo de Promoción Turística va a ir apuntando a esa dirección y en esa orden que les acabo de describir. En lo que es el incremento de turistas a México, evidentemente el foco del Consejo de Promoción Turística en estos últimos 2 años y medio y a futuro seguirá siendo el turismo aéreo. Y ahorita voy a abundar un poquito más en algunos datos que podrían ser de interés para todos ustedes. ¿Por qué el turismo aéreo? Vamos al siguiente. También un tema que no se comentó en el panel, pero pensé que era muy importante tocar, es el tema de las mediciones, las métricas. O sea, es una gran responsabilidad los que trabajamos en el Consejo, lo saben mis antecesores, de la aplicación de los recursos y que esa aplicación de los recursos generen el mayor beneficio posible. Y la única manera de saber eso es tener métricas cualitativas y métricas cuantitativas también. De esa manera nosotros sabemos si vamos en la dirección correcta o no vamos en la dirección correcta. Si algunas de las campañas o programas o planes están funcionando con las expectativas que teníamos o no están funcionando. El Consejo de Promoción Turística invertimos aproximadamente 45 millones de pesos al año en lo que llamamos investigación de mercado, en lo que llamamos tracking, el tracking de todas las campañas, programas que lanzamos al mercado y que estamos midiendo regularmente para saber si vamos en el camino correcto. Y como consecuencia, en el foco que estamos orientados es, como pueden ustedes apreciar en el slide primero es pues, la intención por viajar a México. Nuestros programas, planes y campañas están orientadas a incrementar esa intención de viajar a México, evidentemente. Y eso es algo que medimos regularmente. Y sabemos si esa intención de viaje está creciendo, se está comportando flat o está decreciendo. Y eso es algo que monitoreamos de una manera muy rigurosa. La recordación de México y sus destinos turísticos. ¿Qué está pasando con la marca México? ¿Qué está pasando con la fortaleza y la estima de la marca México? ¿La estamos robusteciendo o no la estamos robusteciendo? Ese tipo de tracking es muy importante. Y también, ¿qué está pasando con las marcas de los destinos individuales? Es algo que es crítico también para nosotros saber si la marca Cancún o la marca Riviera Maya o la marca Los Cabos o la marca Ciudad de México son marcas que realmente están proyectando lo que deben proyectar. Y ahorita voy a abundar más en ese tema de los destinos. La recordación publicitaria de México y de los destinos. ¿Nuestras campañas están siendo efectivas comparadas con los competidores o no están siendo efectivas? Eso es algo que nosotros monitoreamos constantemente. Trimestralmente tenemos un sistema de tracking que sabemos si las campañas del Consejo de Promoción Turística, que al final del día son las campañas de los destinos, están generando mejores resultados que el Caribe, que Hawái, que otros destinos con los cuales competimos en el entorno mundial. Y por último, la promoción de venta dura con destinos y socios, y esa es una métrica cuantitativa, evidentemente. Nosotros tenemos muy claro, por cada dólar que invertimos a un socio comercial y que lo hacemos en conjunto con los estados y los destinos, cuántos pasajeros o cuántos turistas o cuántos asientos de avión nos están generando año con año. Y eso evidentemente es muy importante porque no estamos enfocados a generar solamente una imagen genérica de México y de los destinos, sino estamos enfocados al final del día en incrementar el número de turistas y el número de turistas que vienen a gastar más dinero, y estamos enfocados en saber si nuestras
sociedades con las líneas aéreas y los turoperadores están pagando frutos en incrementar el número de asientos a ciertos destinos o no. Entonces, eso es evidentemente crítico para saber si cualitativamente y cuantitativamente estamos generando los resultados que debemos generar. La óptica, desde mi gestión, ha sido, y estoy seguro que mis antecesores también lo lograron así, es manejar el Consejo de Promoción Turística con un enfoque lo más empresarial posible, como si fuera cualquier empresa del sector privado. Curiosamente es una corporación, es una sociedad anónima de capital variable, y si evidentemente es una paraestatal para efectos prácticos de normatividad y de control, como se discutió aquí atinadamente en el panel, es muy importante tratar de manejar el Consejo lo más acercado posible a una empresa que tiene que generar resultados, que tiene que desarrollar al personal, que tiene que capacitar a la gente, ¿verdad?, que tiene que satisfacer a sus accionistas, como cualquier otro negocio que ustedes manejan. Ese es el foco y esa es la dirección que hemos tratado de llevar en el Consejo de Promoción Turística. Déjenme profundizar un poquito en todo este tema de los números. Siempre es muy interesante hablar de números. Yo soy creyente que los números hay que profundizarlos y hay que disectarlos para realmente poder ilustrar una radiografía lo más clara posible y no irnos a veces con un espejismo que podría indicar de que estamos bien por aquí y estamos mal por acá, cuando la realidad muchas veces es otra. Les explico. Evidentemente México no ha crecido como debimos haber crecido en los últimos años. Eso es una realidad. Pero es importante profundizar el por qué no hemos podido crecer al ritmo que deberíamos crecer. Siempre, como se mencionó en el panel, observando qué están haciendo nuestros competidores, y voy a ilustrar a ustedes algunos ejemplos. ¿Qué ha pasado del 2010 al 2012? 2010 al 2012, como pueden apreciar en esta gráfica, el turismo aéreo al cual estamos enfocados en el Consejo de Promoción Turística creció en un 7.1%. Esto es un número robusto. De hecho, el turismo aéreo con el cual cerramos en el 2012 ya supera el turismo aéreo que sostuvimos en el 2008, año el cual es considerado uno de los mejores años turísticos del país, sin querer ser conformistas. Sin embargo, si observan ustedes las otras dos barras, la barra de terrestre y fronterizo, evidentemente tuvimos una caída muy sustancial, sobre todo en el terrestre, de un 22.3%. Y si nos vamos a valores absolutos, como pueden notar ahí, en realidad el balance es de que en estos 3 años, nuestro negocio terrestre y el fronterizo cayeron en más de 900,000 turistas que perdimos en este periodo de tiempo. Por el otro lado, pudimos generar 757,000 más turistas en el aéreo en el mismo periodo de tiempo. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos podido ya ni siquiera crecer, sino mantenernos flat en lo que es el turista terrestre fronterizo? Hubiéramos generado por lo menos, 1 millón de turistas más. Entonces, esto es muy interesante y muy importante que lo tengamos claro. Y no lo digo con el afán de deslindarnos de la responsabilidad del turista terrestre y fronterizo. También es un turista importante. Reconocemos que la derrama económica de este tipo de turista es evidentemente no la más importante, sino la aérea, ¿verdad? Sin embargo, muchos destinos en México dependen también de este turista que viene por carretera, y evidentemente el turista
fronterizo que viene a los destinos fronterizos que tenemos, que no debemos descuidar. Pero la realidad, ahora sí, es que perdimos el turismo terrestre y el turismo fronterizo. Es donde más hemos sufrido. No ha sido suficiente el incremento en el turismo aéreo en términos de volumen para poder compensar esa caída de casi 1 millón de turistas en esos 3 años. ¿Por qué? Yo creo que la explicación todas la sabemos, ¿no? Y no es, yo creo, ni siquiera pertinente hablar del tema de inseguridad o la percepción de inseguridad en el tema de las carreteras en los mercados fronterizos. Déjenme compartir otra gráfica que es de interés para ustedes, yo creo. En el Consejo, dentro de la estrategia, en el entorno que nos encontrábamos a partir de abril 1, teníamos como meta clarísima recuperar el volumen de turismo que perdimos contra el 09, como resultado del 09, y ponernos como benchmark el 08. Esa era nuestra meta. Nuestra meta era muy clara, era muy puntual. Todo el equipo del Consejo teníamos claros de que queremos ir a recuperar los números del 08, no la derrama en ese periodo de tiempo, sino el volumen. Por eso insisto que las estrategias cambian de acuerdo a los entornos. Teníamos que regresar a los niveles del 08. Entonces, obviamente focalizamos una estrategia en la cual un componente crítico bajo el entorno de los mercados internacionales que estábamos viviendo, con un mercado de Estados Unidos en un decremento continuo por 3 años en su turismo exportador, teníamos que apostar a la diversificación de una manera muy importante. Y es exactamente lo que hicimos. Le apostamos a Canadá, le apostamos a Latinoamérica, le apostamos a algunos mercados asiáticos, le apostamos a Rusia y le apostamos también a no descuidar el mercado europeo. Estas barras ilustran el resultado de esa estrategia. Como pueden apreciar, pudimos incrementar los visitantes de vía aérea y la fuente de información en este caso es SIOM, porque es el que disecta por mercado su origen que llega a México, en un 15%. De Estados Unidos pudimos crecerlo solamente en un 2.3%, pero pueden observar que el crecimiento del resto de los mercados internacionales a los cuales le apostamos bajo la estrategia de recuperar volumen, creció en un 35.5%. O sea, la participación de los visitantes con origen en otros mercados más allá del americano pasó de un 38% de contribución en el 08 a un 45% de contribución en el 2012. Ese fue el resultado. Creo que todos hemos tenido una semana muy interesante, primero en Nayarit y ahora aquí, con el señor presidente Peña Nieto liderando tanto el foro de Nayarit como liderando el foro de aquí de Cancún, junto con la secretaria Ruiz Massieu, y pues todos creo que estamos en una situación de mucha esperanza y de mucho ánimo de que estamos entrando a otro momento, a un momento en el cual se antoja que podemos empezar a crecer de una vez por todas a ritmos acelerados y podamos perder el terreno que no pudimos conquistar contra los competidores en los últimos años. Es hora que realmente llevemos esto a otro nivel. Sin querer comentar, sin querer ignorar más bien que seguimos con un problema importante de percepción de inseguridad de México que tiene que seguir atacándose y manejándose. Sí pienso yo, estoy convencido que estamos en otra situación con mucho mayor fortaleza. En el mercado americano, por 2 años y medio estuvimos combatiendo los medios de comunicación,
estuvimos no solamente el Consejo, sino todos ustedes, los estados, los destinos, el sector privado. Utilizamos todas las herramientas posibles para empezar a cerrar esa brecha de percepción contra realidad. Y algún día podré compartir con los que no han tenido oportunidad de ver métricas adicionales que tenemos en el Consejo de cómo la tonalidad de los mensajes en los medios norteamericanos fue gradualmente cambiando de enero del 2011 que empezamos ese tracking al cierre del 2012. Si nos remontamos a enero del 2011, el 50% del total de las noticias sobre México, no turísticas nada más, total sobre el tema México, temas de seguridad, temas de economía, temas de comunicación, temas turísticos, 50% eran negativas. Un porcentaje obviamente muy preocupante. Al cierre del 2012, el 77% del total de las noticias en los medios norteamericanos fueron positivas o neutras. Como consecuencia, el 33%, el balance, quedaron negativas. Eso fue un trabajo de muchos actores y participantes que pudimos gradualmente ir venciendo y cambiando la tonalidad de los mensajes en los medios de comunicación y por fin llegar al consumidor vía directa o vía los agentes de viajes, nuestro trade, para que ubicaran perfectamente bien que si bien es cierto México ha tenido y tiene episodios de violencia muy importantes, esos episodios de violencia son en lugares muy focales, muy específicos, y que era nuestro mandato tratar de que no nos pintaran con una sola brocha, como dicen en inglés, sino que realmente en México la gran mayoría de nuestros destinos turísticos, la abundante mayoría de nuestros destinos turísticos son perfectamente seguros, tan seguros o más seguros que los mismos destinos en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. El resultado de esto es que, como ustedes saben, las famosas alertas de viaje. No traigo el ejercicio conmigo, pero algún día se los voy a compartir. Si nos remontamos a las alertas de viaje en los periodos, en la época más crítica, quizás a principios del 2011, cierre del 2010, donde realmente la situación de imagen de inseguridad estaba más en su pico, y veías las alertas del Estado, el State Department de Estados Unidos, cómo eran genéricas. Eran pintar México con una brocha, y México, el mensaje es inseguro. Si ustedes analizan, ojalá lo hagan porque vale la pena el ejercicio, la alerta actual, vigente del Departamento de Estado en los Estados Unidos, ustedes verán que es prácticamente como una tesis. Es estado por estado, región por región, puntualiza municipios muchas veces, ¿verdad?, para poder comunicar al consumidor la realidad de México. Entonces partimos de un tema genérico a un tema específico. De esa manera pudimos encapsular y blindar a la gran mayoría de los destinos turísticos. Ustedes analizan esa alerta, base estado por estado, y con mucha confianza, yo en todos los foros internacionales que voy les digo, el 90% de los destinos turísticos donde recibimos turistas en México, no existe alerta de viaje. Eso lo dice el Departamento de Estado en su propia documentación. Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Chiapas, Baja California Sur, y sigo, y sigo, y sigo. No hay alerta de viaje. Entonces, ese es el resultado al final de cuentas de toda la estrategia de comunicación que se ha llevado a cabo para poder revertir el tema de percepción de inseguridad contra la realidad mexicana. Nosotros caemos en el tercer eje o en la tercera directriz, que es fomento y promoción. Obviamente
en conjunto con los destinos turísticos y los socios comerciales, y llevar el país a posicionarlo como un destino de clase mundial. Eso es lo que queremos todos. Ustedes quieren eso, nosotros queremos eso, todos queremos eso. Y evidentemente todos estamos claros que tenemos todos los atributos, tenemos todos los activos para poder lograr ese objetivo. Voy a compartir con ustedes cuáles son las líneas de acción más importantes hacia futuro. Y después regresaré, si quieren, a tocar los temas que se discutieron en el panel. Como mencioné anteriormente, la línea número 1, el foco es incrementar la derrama económica encima del volumen. Eso es un mantra en el Consejo. Lo que hagamos va a ir enfocado a generar derrama. No podemos seguir con un gasto promedio de $750 por estancia, excluyendo línea aérea. Por eso necesitamos ir sobre ese consumidor que tiene un demográfico totalmente diferente. 2, movernos a un esquema de pocos mercados, a pocos destinos, a un nuevo modelo de múltiples mercados, a múltiples destinos, dando prioridad a la consolidación, que tanto hemos hablado, no abrir nuevos destinos, pero consolidados, los consolidados, y la revitalización de otros destinos existentes. No podemos ignorar que hay destinos en México que han perdido su competitividad, y esos hay que revitalizarlos. Entonces vamos a estar enfocados en los consolidados y en aquellos que tienen que ser revitalizados. 3, acelerar el desarrollo del mercado nacional. 4, mantener el primer lugar en el mercado de los Estados Unidos y crecer participación. ¿Qué ha pasado en el mercado de Estados Unidos? ¿Se recuerdan que comenté que por 3 años el mercado norteamericano exportador decreció constantemente? Hasta ya el 2012 empezó a hacer un rebote positivo. Nosotros hemos podido crecer nuestra participación de mercado del 0,8 al 2012 en un punto porcentual de participación de mercado. No es suficiente, y lo tenemos clarísimo en el Consejo. México debe tener, en lugar del 16% de participación de mercado, pensamos que debemos tener por lo menos un 20% de participación de mercado. Tenemos que crecer 4 puntos porcentuales de participación de mercado en los próximos años de Estados Unidos. Esa es una meta cuantitativa, específica, que tenemos en el Consejo de Promoción Turística. Independientemente de percepción de inseguridad, independientemente de todos los factores y los obstáculos que ya conocemos que tenemos que crecer 4 puntos porcentuales de market share. Acelerar la diversificación de mercados. Vieron los resultados de los últimos años en la diversificación, no es suficiente. Si bien es cierto que hemos detonado Brasil, Rusia, Colombia, Perú, mercados que nunca hubiéramos esperado tuvieran el potencial que hemos visto que tienen, no es suficiente. Hay muchísimo más que dar. La visión es, del total del mercado internacional que se genera para México como portafolio de mercados, es un 50% tiene que ser de Estados Unidos y un 50% tiene que ser del resto de los mercados internacionales. En 2007, el 66.5% del mercado total, del negocio total que México recibía, es de los Estados Unidos. Ese portafolio de mercados, pensamos, debe ir de una manera mucho más equilibrada con el resto de los mercados internacionales, y como consecuencia los recursos van dirigidos de esa manera. No nos confundamos, no se trata de desacelerar la importancia del mercado norteamericano, porque como comenté anteriormente, tenemos que crecer 4 puntos porcentuales y seguirá siendo nuestro mercado número 1. Y ahorita voy a tocar el tema de por qué pensamos que
gran parte de los recursos del Consejo deben ir dirigidos a los otros mercados internacionales para poder acelerar todavía más ese gran potencial que nos ofrecen esos mercados y tener un portafolio más balanceado. Diversificación de producto turístico, Fernando lo dijo muy claro, el Consejo no desarrolla producto, nosotros no desarrollamos producto. Lo que hacemos nosotros es, como ustedes saben, es promover los productos. Y ahí pues hay un trabajo de la mano con la Secretaría de Turismo, con Fonatur también, para asegurarnos de que el portafolio de productos que tenemos en México también sea más amplio y más diversificado. El turismo de aventura y naturaleza, que ustedes lo conocen, hemos estado apostando en los últimos años a empezar a generar la percepción de que en México tenemos esa infraestructura para turismo de aventura y naturaleza. Todavía hay mucho que hacer desde el punto de vista de infraestructura, pero es un turismo que genera $3,000 por estancia, contra 750 que genera el actual. Evidentemente, ese tipo de negocio tenemos que ir por él. Va alineado con el objetivo de incrementar derrama. Eso es solamente un ejemplo. Diferenciar los destinos turísticos de México ofreciendo experiencias nuevas y únicas. Y si bien es cierto que no somos nosotros los diseñadores de producto, pero nuestro input a Sectur y a Fonatur es muy importante porque nadie conoce al consumidor mejor que nosotros. Cuando digo nosotros es el Consejo de Promoción Turística y los destinos mismos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es de que ¿por qué perdimos cruceros? Y si bien es cierto que los cruceros probablemente no, bueno, seguramente no generan la derrama que generan otros segmentos, es una industria muy importante para México. Y tenemos que recuperar los cruceros. Los perdimos por falta de competitividad y los perdimos por falta de diferenciación. Y eso es algo que directamente el consumidor nos está diciendo, no nomás las organizaciones de cruceros en el mundo entero. Es muy importante que cada destino tenga sus ventajas diferenciales muy marcadas, como las tiene Cancún, como las tiene Riviera Maya, como las tiene Los Cabos, y hay que hacer mucho trabajo, sobre todo en el Pacífico mexicano. El siguiente, el octavo, es obviamente muy importante. Bajo el entorno anterior teníamos que recuperar al turista que había perdido confianza en México por todo el tema de inseguridad, por todo el tema del H1N1, etcétera, etcétera. Ahora es momento de ir por el turista que nunca ha venido a México. Ese es el camino para poder crecer o crecer aceleradamente. Aquel consumidor que ha oído de México, cosas buenas y cosas malas, pero que no ha venido a México, que está yendo a muchos otros destinos. Y eso aplica para todos los mercados internacionales. Los mensajes de comunicación de las campañas que vienen ahora hacia futuro, que Gerardo y su equipo están trabajando, están diseñadas para atraer a ese consumidor que nunca ha venido a México y aquel consumidor que vino a México hace muchos años y que no ha regresado a México. Esa es una plataforma crítica para nosotros para acelerar crecimiento y ganar market share. Y por último, y dejé intencionalmente al último porque al final del día todo esto funciona bien o funciona regular o funciona mal si la alineación, y se platicó en el panel también, la alineación entre los estados y el Consejo no es óptima. Yo creo que hemos hecho un progreso muy importante. Esa es la opinión y la percepción que yo tengo hablando con los secretarios de turismo, con los directores de los fideicomisos. Creo que hemos avanzado mucho en ese camino, pero todavía nos falta muchísimo más. Y yo sí quiero destacar de que la actitud de los secretarios de turismo, los directores de los fideicomisos ha sido extraordinaria en estos casi 3 años de gestión que hemos tenido en el Consejo y seguiremos trabajando en eso. Y también, evidentemente, con nuestros socios comerciales, porque va todo de la mano, los destinos, el Consejo y nuestros socios comerciales. Y todo bajo un sistema de indicadores para medir el impacto de las campañas
que ya les mencioné. Déjenme tocar un par de temas aquí, no todos porque se hablaron de muchos y luego lo abriré para preguntas y trataré de contestarlo lo mejor posible. El tema del presupuesto, y esto es importante para que todo el mundo lo tenga claro. El Consejo de Promoción Turística, ¿cómo se compara con las organizaciones contrapartes nuestras en otras partes del mundo? O sea, los consejos de promoción turística de España, de Francia, de Estados Unidos, de Canadá, etcétera, etcétera. Hay dos diferencias fundamentales. Primero, el Consejo de Promoción Turística de México, todo el presupuesto del Consejo, si ustedes analizan cualquier anuncio del Consejo de Promoción Turística, ya sea vía televisión, vía online, vía print, sea lo que sea, el contenido son los destinos individuales. Nosotros no promovemos la marca México genéricamente. Pensamos que eso no es el camino correcto, sino que el recurso va orientado a campañas con contenidos y creatividad específica de los destinos. Eso es una gran diferencia. El Consejo de Promoción Turística de Canadá, de Estados Unidos, de Francia, de España, todos ellos sin excepción, sus recursos lo aplican para promover la marca país. Y las provincias, en el caso de España o de Francia, o los estados, en el caso de Canadá o Estados Unidos, tienen sus propios presupuestos, que seguramente ustedes los han visto, como Florida, como California, como Arizona, como Andalucía en España, etcétera, etcétera, sus propios presupuestos y hacen sus propios programas individuales de sus destinos. O sea, los consejos de promoción turística de esos países no contribuyen ni aportan recursos para promover las provincias o los estados específicos. Eso es una gran diferencia de lo que hacemos nosotros en México a lo que hacen algunos de nuestros competidores. Y la otra diferencia que es importante notar es de que el 40% aproximadamente del presupuesto del Consejo de Promoción Turística va destinado al mercado mexicano, al mercado nacional. El 60% aproximadamente va al mercado internacional. Entonces, cada vez que vean un presupuesto del Consejo, por ejemplo, el presupuesto del 2013 van a ser 1,717 millones de pesos, siempre que vean ese número digan el 60% de eso es lo que realmente va al mercado internacional y el 40% de eso va al mercado nacional. Esto es importante tenerlo claro para entender el contexto del tema, por ejemplo, que se hablaba aquí del presupuesto. Entonces, en el caso de los mercados internacionales, de los consejos de promoción turística de otros países, el 100% de sus recursos va a mercados internacionales. O sea, Brand USA, que es el Consejo de Promoción Turística creado hace 2 años en Estados Unidos, coloca todos sus recursos para los mercados internacionales hacia Estados Unidos. No invierte recursos en el mercado de los Estados Unidos para estimular el turismo doméstico. Entonces, son estrategias totalmente diferentes. No estoy diciendo que una es mejor que la otra, pero es importante tener eso en contexto para entender por qué de las decisiones que tomamos. Entonces, en resumen, nosotros invertimos al mercado nacional y al mercado internacional, y 2, nosotros promovemos los destinos específicos. Nuestros competidores no lo hacen así. Sin duda alguna, el tema de la agilidad de las decisiones es algo que cualquier director general de cualquier empresa, en cualquier giro, en cualquier negocio, pues es una de las herramientas más importantes que puedes tener para tener una gestión correcta, sin duda alguna. Quisiéramos que fuéramos más ágiles, totalmente de acuerdo. Siempre estamos buscando maneras de cómo mejorar la famosa normatividad y hacemos lo mejor posible. Hay un trecho muy largo que recorrer y todavía estamos lejos, evidentemente, de poder manejar el Consejo como una sociedad anónima de capital variable tradicional, como fueran algunas de las empresas que ustedes manejan. Pero estamos siempre tratando de buscar cómo, sin saltarlo de la normatividad, de cómo poder apoyar a los estados y a los destinos
de la manera más eficiente posible. Hay limitaciones, como se mencionó aquí anteriormente, de que hay ciertos destinos que dicen, bueno, yo quiero de mis recursos juntados con los tuyos invertir en medios locales. Eso no lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que evidentemente yo confío que poco a poco, y yo creo que se han hecho avances, vamos a poder ir transmitiendo el mensaje de que el Consejo, si bien no puede ser operado porque son recursos públicos, como una empresa, una empresa en el sector privado, sí poco a poco creo que es obligación nuestra y también con la ayuda de ustedes, de poco a poco ir transmitiendo dentro de las esferas del gobierno federal, de que el Consejo de Promoción Turística, mientras más ágil sea, más efectivo va a ser, sin duda alguna. Una petición que estamos haciendo, hablando del presupuesto del Consejo, que probablemente sea de interés de ustedes, es de que estamos ya vía los canales correctos, proponiendo que el presupuesto del Consejo no sea parte de comunicación social del gobierno federal, que sea tratado, como se mencionó atinadamente aquí en el panel, como una inversión. Creo que lo decía Javier o lo decía Oscar, de que se vea como una inversión, porque en realidad es una inversión, y el primer paso para lograr eso es sacar los recursos del Consejo de Promoción Turística de ser considerados parte de comunicación social. Eso es algo que ya formalmente lo estamos dirigiendo vía la secretaria Ruiz Massieu con el Poder Legislativo, y es una propuesta muy concreta que hicimos, y pues yo confío que va a ser recibida de la manera correcta, y espero yo nos permitan hacer eso, ¿no? Ahora sí, yo creo que abriría el foro para inquietudes, para preguntas que quisieran ustedes hacer. No sé si he sido lo suficientemente explícito. Adelante. A ver, ¿quién tiene el micrófono? Yo quería que preguntara a alguien más primero, que yo no me encanta ser la primera. Soy Miriam Cortés, soy la representante de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo. Muchas gracias por estar aquí, nos da mucho gusto que usted esté nuevamente en el Consejo. Lo felicito por su trabajo, lo felicito por la trayectoria y lo felicito por la transparencia de su presentación y de su trabajo. Mi pregunta específica es, veo que va muy enfocado a mercados repetitivos, a mercados con mayores gastos, con mayor derrama, con mayor todo. El tiempo compartido representa prácticamente el 35% del turismo de calidad, se queda 7.8 días, nuestro porcentaje de ocupación es aproximadamente del 75 al 80%, gastan pues prácticamente $500 entre souvenirs y cenas fuera de su hotel. Vamos, es un turista muy interesante, muy interesante, y yo quisiera saber si tiene contemplado alguna estrategia o algo así, porque si es un turista diferente, es el que sí regresa, es el que es permanente, es el que habla bien del destino, y me gustaría saber si tiene alguna estrategia dirigida pues a este segmento que es interesante. Me queda claro que la estrategia en general nos ayuda, pero por supuesto pues es un turista específico, que además ya son cerca de 8 millones de familias viajando por bajo este segmento. Gracias. Claro. Muy bien, muy buena pregunta. Mira, para nosotros, el consumidor de tiempo compartido, la única diferencia que tiene del resto de los consumidores que vienen a México es por el método de comercialización. No sé si me explico. Es lo único que cambia, el método de cómo fue comercializado ese producto turístico, y que ese consumidor, en lugar de venir en una ocupación hotelera, viene vía una compra de un derecho de uso de tiempo compartido. Esa es la única diferencia. Y qué bueno que haces esa pregunta, porque podría haber la misconcepción de que el negocio de tiempo compartido es un negocio probablemente no tan deseable como otro negocio. Nosotros pensamos totalmente al revés. Es evidentemente un componente muy importante, como un método de comercialización muy exitoso, que debemos seguir estimulando, ¿verdad?, para que siga creciendo, sin duda alguna.
Nosotros hemos tenido dos acercamientos importantes, y aquí está Gerardo Llanes también, que podría elaborar en este tema, si es necesario, con RCI y con Interval, para poder utilizar esa base de datos que tiene RCI e Interval y poder lograr llegar con mensajes directos y puntuales a toda esa base de consumidores que ya tienen en sus libros, ¿no? Yo creo que hay mucho todavía que hacer ahí, hay que hallar la forma correcta de poder nosotros apoyar más el negocio del tiempo compartido. Aquí te aclaro que uno de los motivos por los cuales no hemos podido invertir más en eso es porque la RCI Interval quiere usar sus medios propios solamente. Entonces, eso es una limitación que tenemos en el Consejo. Entonces, RCI Interval no hacen campañas, no nos han pedido apoyo para hacer campañas genéricas, sino realmente con otros medios de comunicación, sino con sus medios propios. Y eso es obviamente una limitación. Pero lo tenemos como un tema que tenemos que hallarle una manera de solucionar de alguna manera. Rodolfo, buenas tardes. También felicitarte por el trabajo. Hemos estado involucrados con la Junta de Gobierno y la verdad que felicidades por todo el trabajo que hace el CPTM. Yo tenía dos preguntas, pero gracias a Miriam ya nada más me queda una. Gracias por responder la primera parte. La segunda parte sería nada más, ¿por qué nada más pensar que en el posicionarse como que primer lugar Estados Unidos, sino también a lo mejor pensar que en Canadá también podamos hacer lo mismo, que México fuera el primer país de viaje de los canadienses? Sí, no lo omití, sino realmente quería puntualizar el tema del mercado de los Estados Unidos. Canadá somos, después de Estados Unidos, por el tema fronterizo con ellos, somos el destino número 1. Es Estados Unidos y nosotros. Entonces tenemos ese liderazgo en Canadá ya, pero no estamos contentos con lo que está pasando en Canadá. Canadá nos presenta ahorita un reto similar al reto que nos presentó el mercado de los Estados Unidos desde el punto de vista de percepción. El reto más grande ahorita en percepción la traemos en Canadá más que en Estados Unidos. Estados Unidos hicimos un trabajo muy profundo, como mencioné anteriormente, los últimos casi 3 años, y Canadá requiere atención especial. Como todos sabemos, pudimos crecer el negocio de Canadá de una manera exponencial, pero ahorita llegamos a un plató, llegamos a un momento de tope que tenemos que volver a estimular, porque el mercado canadiense reconocemos que es un mercado muy sano, es un mercado con una economía muy estable, ¿verdad? Y tenemos que apostarle más fuerte a Canadá, y en eso estamos. Ustedes van a ver los programas nuevos que estamos lanzando en Canadá. Gerardo está trabajando con las agencias ahorita en una estrategia para Canadá muy robusta, y también la estrategia de relaciones públicas que usamos para Estados Unidos, ahora vamos por Canadá. Muy buenas tardes, licenciado. Mi pregunta es, mi nombre es Eva Hinojosa, soy de Playa del Carmen. Han mencionado mucho acerca de la competitividad. Quería saber, y es un tema que se ha tratado aquí en Quintana Roo, respecto al tema del All Inclusive. ¿Podemos ser México un país competitivo si eliminamos el All Inclusive? Nosotros tenemos la Quinta Avenida, y en la Quinta Avenida obviamente tenemos restaurantes, y estamos observando que hay hoteles que tienen hasta 10 restaurantes dentro de su complejo y están de alguna manera evitando esa derrama y se han visto afectados. Así puede ocurrir tal vez en otros estados. Esa es una pregunta, y la otra sería, ¿qué estrategia? Bueno, en parte le felicito por la visión que están manejando en el Consejo de Promoción Turística, de una visión empresarial, pero la parte política, que a veces a los empresarios como que dicen, no, yo soy empresario, no tanto político, sería, ¿qué estrategia hay del Consejo de Promoción Turística para colaborar o tener esa relación con el Consejo Nacional de Gobernadores? Dentro del Consejo, nuestro gobernador, el licenciado Roberto Borgia Angulo, pues tiene una participación muy importante en la Comisión de Turismo, inclusive estuvo él muy participativo respecto a las alertas de seguridad en Texas, y eso ha ayudado también muchísimo al destino. Entonces esas serían mis dos preguntas importantes: el All Inclusive para ser competitivos, eliminarlo o no, y la participación del Consejo con la CONAGO. Gracias. Bueno, la primera pregunta del All Inclusive te la voy a contestar
de la siguiente manera. Yo soy un creyente que no puedes ir en contra del mercado. Si el consumidor te está pidiendo esa necesidad, la tienes que satisfacer, si no se va a ir a otro lado. Evidentemente, el comportamiento que hay de los all inclusive, y creo que Riviera Maya y ahora Cancún también están teniendo muchísimo éxito, y otras partes de México también, es una respuesta hasta cierta manera de un consumidor que ha experimentado los servicios de los cruceros por muchos años con mucho éxito. Entonces, evidentemente hay diferencias entre ir a un crucero y en un hotel que tiene una derrama en la localidad, pero no podemos ir en contra del mercado. Yo creo que hay consumidores para todo tipo de productos y tienen que ser atendidos cada uno en su contexto. Hay muchos hoteles muy exitosos que no son all inclusive, por ejemplo los hoteles de Mayacobá, que están generando mejores ocupaciones y mejores tarifas promedio, como ya sabemos, los propietarios nos los han expresado, que están muy satisfechos, y hay consumidores de all inclusive, así como hay hoteles orientados a grupos y convenciones, ¿verdad? Entonces, esa es mi opinión del all inclusive. La CONAGO, no, evidentemente, pues la CONAGO juega un rol muy importante, y el gobernador Borge ha sido un gran coaliado con nosotros, persiguiendo prácticamente los mismos objetivos que acabo yo de discutir aquí con ustedes en mi presentación. Hemos colaborado con él en muchas iniciativas, entre ellas, como lo mencionaste atinadamente, el tema de las alertas. Él ha estado en Texas varias veces, nosotros hemos estado en Texas varias veces, buscando siempre el mismo objetivo, y evidentemente cuando tienes un gobernador, sobre todo de un estado tan importante como Quintana Roo, turísticamente hablando, con ese tipo de proactividad, pues lo único que logras es obviamente mejores resultados. Entonces, pues para nosotros es bienvenido ese tipo de esfuerzo, y lo que tratamos de hacer, y lo hacemos creo razonablemente bien, trabajando con el secretario de Turismo de Quintana Roo y con los directores de los fideicomisos, Jesús Almaguer y Darío Flota, estar alineados con las actividades del Estado, hasta en el tema de alertas también, ¿no? Un par de preguntas más, y perdón por el aviso casi policial, pero ceñirse a preguntas muy concretas, y además advertir que tenemos que terminar en unos 5 o 10 minutos, porque la comida que se sirve aquí mismo, para que todos los interesados puedan hacerlo, a pesar de no estar hospedados, pueden pagar por su consumo en cualquiera de los restaurantes, para vernos exactamente a las 4 de la tarde, continuar con las propuestas de turismo para la siguiente década y concluir a tiempo, ya que los periodistas tienen que salir de aquí a más tardar a las 6 de la tarde. Así es que, por favor, señámonos a los tiempos. Les agradezco por lo anterior. Voy a ser muy concreta. Mi nombre es Aurora Molina, licenciado. Hace rato hablaba usted del tema de las campañas de relaciones públicas y atención a las agencias, en el caso de Canadá, y me supongo que son las estrategias de Estados Unidos. Yo comentaba hace un momento de mi experiencia en Europa. Yo fui agente de viajes en España, me fui a vivir allá 12 años. Yo lo que noté siempre es que todos los esfuerzos siempre van dirigidos a las mayoristas, lo cual tiene su lógica. Pero también, pues tenemos lo que tenemos en este momento. Por ejemplo, las minoristas son las que siempre al final tienen el cliente final, el consumidor, y al final deciden qué agencia y qué mayorista y qué producto venden. Si estamos hablando que el presidente Peña Nieto y la Sectur están también pugnando por un turismo especializado y de lujo, y viendo lo que está pasando con este monstruo turístico que es Orizonia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no sé si tenga ya en este momento el Consejo algo planeado realmente para ir de puerta en puerta, de tocar, de juntar, hacer workshops para la gente que trae al cliente directamente? A lo mejor no vamos en charters, pero a lo mejor sí vendemos un boleto aéreo de primera, vendemos servicios exclusivos, viajes a la medida, y es ir fomentando eso. Entonces no sé si tengan alguna estrategia o seguirán trabajando solo con las mayoristas y que al final, bueno, pasa lo que pasa, no de todas, obviamente, afortunadamente. Muy buena pregunta. Hace 2 años, y aquí está Jesús Almaguer, hace 2 años tuvimos aquí la primera reunión estratégica con los consorcios de agencias de viajes, precisamente lo que tú estás diciendo. Lo llevamos a cabo, me acuerdo, en el Hotel LeBlanc,
en el cual precisamente por la importancia que tiene el detallista o el minorista, decidimos tener un acercamiento directo con ellos y empezamos con los grandes consorcios que conforman esta red de distribución tan importante que tienen. Creo que fue un éxito esa sesión, me recuerdo perfectamente bien, toda la retroalimentación que recibimos de ellos, aparte muy valiosa, porque ellos, como tú dices atinadamente, están en contacto directo con el consumidor. Y es algo que vamos a seguir, evidentemente, promoviendo y con acercamientos muy puntuales. También el Consejo de Promoción Turística tiene acuerdos comerciales de dólar por dólar con estos consorcios. Te doy un ejemplo, Virtuoso. Virtuoso es una organización que es un aliado estratégico del Consejo muy importante. Pero así como Virtuoso, hay otros 3, 4, 5 más de igual importancia o más que tienen acuerdos comerciales con nosotros, precisamente para poder llegar a ese canal de distribución. Por otro lado, en los últimos años hemos tenido una alianza estratégica muy importante con Travel Weekly. Travel Weekly como vehículo de comunicación al trade y sobre todo al minorista que te estás refiriendo tú. El Consejo de Promoción Turística en los últimos años hemos tenido pues una serie de iniciativas bestiales con ellos y ese es uno de los motivos por los cuales hemos podido revertir vía cursos que hemos organizado vía el web o cursos directos a través de ellos de cómo vencer obstáculos que tienen los agentes de viajes con sus consumidores, sobre todo en el tema de inseguridad. Entonces, tenemos una herramienta en el Consejo de Promoción Turística que hemos ido afinando y actualizando que se llama The Magic of Mexico, que como tú sabes es un paquete de capacitación a detallistas o a minoristas en los cuales los convertimos especialistas en vender México. Y eso es algo que le ponemos muchísima atención. Entonces, no tengas la menor duda, estamos clarísimos que hay que ir también, no nomás con los turoperadores, sino con el canal de distribución que tiene el contacto directo con el consumidor. Y por otro lado, tenemos alianzas estratégicas muy robustas de dólar por dólar con los OTAs también, los Travelocities y los Expedias. Todas esas organizaciones tenemos acuerdos comerciales con ellos muy importantes que obviamente están con un contacto directo al consumidor. Buenas tardes, José Antonio López de Radio Fórmula. La transparencia es un tema importante para el desarrollo de cualquier actividad. Hasta diciembre del año pasado resultaba sumamente complicado poder acceder a información pública a través de los diferentes canales institucionales, tanto de Sectur como del Consejo. Ignoro si era condición de la administración anterior, pero en lo sucesivo, ¿cómo van a manejar este tema? Sobre todo hace rato que hablaba de la inversión, de los presupuestos, del posicionamiento de marca. La transparencia es un derecho que hemos ganado los ciudadanos y cómo va a actuar el Consejo en lo sucesivo ante pues, las decenas de solicitudes de información que tienen tanto de periodistas como de ciudadanos. Gracias. Bueno, nosotros tomamos con mucha seriedad todas las peticiones que tenemos, que nos hacen el público en general, los medios de comunicación y por supuesto nuestra Junta de Gobierno. Nosotros respondemos a una Junta de Gobierno donde parte algunos miembros del Consejo de Administración en Junta de Gobierno son representantes de Función Pública, son representantes de la Secretaría de Hacienda, tenemos obviamente comisario, tenemos un asistente del comisario que también participa, o sea, más aparte pues, de todas las auditorías externas y internas a las cuales estamos expuestos en el Consejo de Promoción Turística y que las tenemos constantemente. En adición a eso, como se mencionó aquí en el panel muy atinadamente, tenemos un órgano interno de control paralelo a la Dirección de Administración y Finanzas que está prácticamente bajo un entorno de chequeo de todos los contratos que firmamos, todas las decisiones que tomamos, a dónde van dirigidos los recursos, etcétera, etcétera. Entonces hay varios mecanismos que aseguran la transparencia correcta en el uso de los recursos del Consejo de Promoción Turística. Eso es por un lado. Y siempre que haya una petición de información, la instrucción que tiene el equipo directivo del Consejo es evidentemente pues, responder todas las preguntas que nos puedan hacer. De mi conocimiento, en el Consejo de Promoción Turística no puedo hablar por Sectur,
no tenemos ningún tema pendiente de responder a alguna solicitud de información que se nos haya hecho. La última pregunta a cargo de Gustavo Armenta, por favor. Sí. Momento importante, y en los últimos días llamó mucho la atención en el medio la remoción o la salida de Eduardo Chaillo de la oficina en Washington, y existe la curiosidad tanto de saber, y quisiera ver si es posible que nos comentara, tanto las razones de la salida del señor Chaillo como las razones del nombramiento de quien llega a sustituirlo. Nada más. Bueno, en todas las organizaciones hay siempre ajustes en la estructura. Eduardo Chaillo ha colaborado en el Consejo por varios años con una labor muy importante en ayudarnos a articular la estrategia de turismo de reuniones, a la cual hemos puesto nosotros, le hemos aplicado recursos muy importantes y hemos tenido pues una participación muy relevante en los foros más importantes de turismo y reuniones. Pero todo tiene un ciclo y como sabemos todos estamos expuestos a pasar a la siguiente parte de nuestras carreras y Eduardo Chaillo seguirá siendo un aliado importante del Consejo y seguirá apoyándonos de una manera externa con todo su conocimiento y experiencia. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su participación y a Rodolfo López Negrete, director general del Consejo de Promoción Turística. Bien amigos, y prácticamente ya en la recta final de este 11º Foro Nacional de Turismo que se efectúa en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, termina con esto la presentación del Consejo de Promoción Turística de México a través del licenciado Rodolfo López Negrete, su director general, y en este momento será una pausa de aproximadamente 1 hora para retomar a las 4 de la tarde con el taller de turismo con las propuestas para la próxima década. Ya el día de ayer se hizo el planteamiento de 5 primeras propuestas para la década que viene y también aquí en esta última parte serán las otras 5 y se espera contar con la participación y presencia del gobernador del estado, el licenciado Roberto Borge Angulo. Esos detalles se los llevaremos de manera puntual a través del sistema quintanarroense de comunicación social y también alrededor de las 6 de la tarde la ceremonia de clausura de este 11º Foro Nacional de Turismo que se efectúa en la ciudad de Cancún. Prácticamente ya después de 3 días en la recta final de estos trabajos tan importantes en materia turística para nuestro estado, para Quintana Roo y por supuesto también para México. Así que vamos a continuar nosotros con la programación del sistema quintanarroense de comunicación social. Regresaremos aproximadamente a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias por lo pronto. Volvemos en un ratito con ustedes.